A nuestro invitado de la fecha que está muy cómodo por allá, así que le vamos a decir que por favor se acerque a los estudios a la mesa, digamos, de Ahora Play. Así, bueno, estamos compartiendo un poco con él este momento, se quedan también conmigo, así le estamos consultando a Facu Zonati. Bienvenido a Abriendo Mercados. ¿Cómo estás, Facu? Gracias por invitarme, arrancando así la semana hablando un poco de mercado. Gracias. Bueno, vos sos un experto del mercado y sobre todo en las compañías argentinas, que tenemos por ahí algo muy lindo para presentarlo, que ya lo conocen, ¿no? Muchos lo conocen porque ya es la segunda edición. En realidad el libro de La 50 de la Bolsa lo publicamos en diciembre del 2023 y en diciembre de 2024 llegó la segunda edición y ya hay una reedición de esa segunda edición porque se agotó a través de Mercado Libre, así que buenísimo. Pero básicamente es una propuesta. Mirá lo que es esto. Ese mapa es un poco quizás lo distinto. ¿Qué es esto? A ver, contanos cómo se dan todos estos lazos, ¿no? Claro. Entre un poquito más de 50, ¿no? Compañías. Sí, en realidad son las 50 empresas de la bolsa porque buscamos las 50 más representativas y las más importantes en cuanto a capitalización bursátil. Y ahí armé un mapa, traté de entrelazar todos los accionistas que hay en esas 50 empresas e incluso aquellas empresas que quizás no cotizan en bolsa pero pertenecen a los mismos accionistas. Hay muchos accionistas controlantes de empresas en la Argentina que cotizan, que a su vez tienen empresas no cotizantes. Entonces, ese mapa busca demostrar cuáles son las caras más representativas del mercado. Muchas veces se habla de las empresas y no tanto de los dueños. Y eso es lo que quisimos reflejar con Hablando ese de capitalización bursátil, ¿cuál es el top 5? Y tenés que ver hoy en la Argentina, sin contar las empresas que cotizan como Mercado Libre exclusivamente en los Estados Unidos, tenés que pensar en una YPF que va a la cabeza. ¿Seguro? Cotiza en Estados Unidos, pero también cotiza en la bolsa local. Probablemente tenés que ver a Telecom entre las más grandes, el Banco Galicia, obviamente, que es en realidad el Grupo Financiero Galicia, y algún otro banco, quizás el Macro. Lo digo muy en el aire, seguramente se me escapa alguna, pero son las empresas más grandes en cuanto a capitalización en el mercado local. Algo que te haya asombrado cuando hiciste este proceso que te llevó un tiempito, ¿no? Fue un año de trabajo, todo el 2023. En realidad, Ezequiel Fernández, que es un bolsero y es accionista de varias empresas cotizantes, me convoca en un verano y trabajé todo el 2023 en ese proyecto y se publicó en diciembre. Y hay muchas curiosidades para mí. Hay empresas que tienen accionistas que la verdad no son popularmente conocidos y son fuertes en otro rubro. ¿Cuántos ricos hay en la Argentina? Que eso siempre lo decís vos, muy bien. ¿Cuántas personas tienen más de 30 millones de dólares? Por ejemplo, yo siempre digo que es una lista de alrededor de 1.600, 1.700 personas en la Argentina que en blanco y con números muy conservadores podemos decir que tienen al menos 30 millones de dólares. Son 1.700 personas. Dentro de 40, ¿cuántos somos? 47 millones. Exactamente. Bajo el número, ¿no? Si lo comparás con Estados Unidos. Hay algunos informes internacionales que nos ponen en los ratios similares al resto de los países de América Latina. Obviamente estamos por debajo de Estados Unidos, pero no estamos tan mal en cuanto a cantidad de millonarios. Piensen que en la Argentina se generó muchísima riqueza y mucha de esa riqueza se exteriorizó. Entonces no fue golpeada por las crisis argentinas, porque es dinero que está en el exterior. Piensen que algunos hablan de hasta un PBI fuera del sistema financiero formal. Algunos más conservadores hablan de 400 millones de dólares. A pesar del blanqueo. Claro, es más, de los dos que se hicieron. Está la frase esa de Sucho de si quieren todo lo que tienen en blanco traerlo a Argentina, se compran todo el Merval. Claro, literal. Que dijo Sucho un par de veces. Sin dudas. ¿Por qué está tan concentrado el mercado argentino? ¿Por qué está concentrado, decís, en cantidad de empresas cotizantes? Sí, en realidad eso es el huevo y la gallina, ¿no? Es un mercado muy chico y eso hace que muchas empresas, por los costos y la burocracia que significa también listar una empresa en la bolsa, prefieren quizás hacer el paso previo, que es emitir deuda. Hay muchísimas empresas que solo están en el mercado de deuda, gigantes como el Grupo Arcor, que no cotizan en bolsa, sino que emiten ONs. ¿Por qué? Porque en muchos casos no es conveniente o deben hacer su FODA y definir que no es el momento de abrir el capital o no es una necesidad. Lo cierto es que el mercado argentino fue mucho más grande hace varias décadas atrás. Hoy son menos de 100 empresas cotizantes, cuando quizás acá al lado, del otro lado de la cordillera en Chile, tenés 400, 500 empresas cotizantes. Entonces, es una cuenta pendiente. Yo no puedo decir cuál es el principal problema, pero uno tiene que ver con quizás la poca liquidez o un mercado muy chato, muy chico. Entonces, eso hace que las empresas tampoco se vean tentadas. Piensen que hay sectores enteros
que no están representados en el mercado de capitales. Cuando a veces se habla del mercado anticipando lo que va a pasar en la economía, exacto, sí, en realidad no está tan representada la economía en el mercado de capitales, porque hay sectores enteros, no sé, frigoríficos, tanto de carne vacuna como avícola, por ejemplo. Son industrias que no participan del mercado de capitales. En su momento estaba Quidfood, pero no es representativo tampoco. Piensen que hay 300 plantas de faena en la Argentina. Entonces, falta inversora juramento, podemos contar también, que tiene su frigorífico en el norte, pero cotiza solamente menos del 1%, el 99,58% pertenece a la familia Brito. Entonces ni siquiera tiene liquidez en el mercado. En su momento buscó capital y después recompró esas acciones y es una empresa casi testimonial en la bolsa, como Ledesma, por ejemplo. Claro. Que también. ¿Cuáles fueron las empresas, digamos, de las cuales vos podés resaltar en cuanto a números que te parecieron más sólidas? Más sólidas, a ver. Es decir, porque seguro que todos están esperando eso porque muchos están invertidos. Yo no soy quien para recomendar, ¿eh? No, pero desde tu mirada histórica o de trabajo analizando de campo. También quiénes están detrás de cada una de esas empresas. Exacto. Yo creo que también demuestran cierta solidez por su trayectoria empresarial, porque son management muchos más sólidos. Yo creo que empresas como Pampa Energía, si vos ves el recorrido que tuvo Minlin detrás de Pampa Energía desde el suma otros activos como Edenor y se transforma en Pampa Energía, más allá que después se desprende de Edenor y crece en otras divisiones de negocios, es una de las empresas, creo, más sólidas que puedes encontrar, y es otra dentro de ese top 5, quizás, porque está en torno a los $5.000 millones de valor de mercado, un poquito menos quizás, pero es una empresa gigante con un management que mira a mediano y largo plazo, y creo que es de las mejores en ese sentido. Quizás una prima menor es Central Puerto, bien enfocada en generación eléctrica, pero también sumando nuevas verticales como minería o la actividad forestal. Y también ahí atrás tenés accionistas con siglos de trayectoria en la Argentina. Los Migens Bember o los Escasani, familias muy fuertes. Y Guillermo Reca, que es el principal accionista individual, a pesar de que es el menos conocido. Jamás de una entrevista. Guillermo Reca, y es el principal accionista, tiene más del 10% de las acciones de Central Puerto. Pasan esas cosas también en la Argentina. Creo que hay un excesivo bajo perfil por parte de muchos de los grandes empresarios y hace que la gente también se vea muchas veces ajena a lo que pasa en la bolsa. Más allá de los que estamos quizás todo el día viendo el mercado, leyendo balances, el grueso de la población argentina todavía está muy lejos del mercado de capitales y responde un poco a eso que vos me consultabas. ¿Por qué todavía está concentrado en pocas empresas? Porque todavía en realidad todo lo que es retail es muy chico, más allá de que creció de forma fenomenal. En los últimos 5 o 6 años se abrieron cuentas comitentes de forma alocada. Correcto. En volumen, todavía los grandes jugadores son institucionales o grandes. Sí, viste que por ahí eso se vuelca un poco cuando, no sé, asesoras a una pyme, por ejemplo, están muy en dudas o por ahí sin saber nada de cómo emitir una obligación negociable, ponele. Y es uno de los instrumentos, digamos, a los cual puede acceder para tener financiamiento, ¿no? Y estas compañías, obviamente, que lo usan muy frecuentemente. Absolutamente. Es el primer paso, digamos. Yo viajo mucho al interior y visito empresas todo el tiempo y siempre trato de evangelizar en ese sentido, como, conozcan el mercado de capitales. Hay empresas muy interesantes en el interior del país que quizás hacen B2B y no son muy conocidas por el público en general, o son grandes exportadores y no son tan conocidos en el mercado local, pero que tienen volúmenes de negocios fenomenales, con muy buenos márgenes, y que tranquilamente, si hay empresas chicas, entre comillas, que cotizan en el mercado históricamente, no sé, como un Ferrum, puede haber empresas del interior del país que tienen la misma escala o incluso mayor y abrir el capital, o por lo menos emitir un ON para dar esos primeros pasos y después abrir el capital. Expandirse. Y que entren, digamos, también a lo que es el mercado público, porque todas estas empresas siempre se quedan directamente con lo que es el mercado privado, banco, préstamos sindicados, se financian a través del banco, está perfecto. Pero vos tenés otra parte detrás que arranca justamente con la emisión de un bono, que es el mercado público. Exacto. No, está buenísimo lo que hace Facu de encontrar detrás de las empresas quiénes son las personas. Porque uno cuando invierte en una empresa, o sea, estás invirtiendo en la persona, ¿no? Claro, y saber su recorrido, de dónde salió, qué empresas tuvo, cómo se formó, es fundamental. Sí, que conozca la Argentina básicamente también, porque la Argentina es un mercado muy particular, ¿no? Lógico, que sea resiliente, que tenga como ese backup.
ustedes lo decían en la mesa, muchos argentinos confían en las empresas argentinas porque las conoces o eventualmente conoces el management y ves la oportunidad, digamos. Hay un potencial enorme en energía, bueno, confío en algunas empresas que están en el sector energético porque en 3-5 años vamos a duplicar la producción de petróleo. Entonces, bueno, voy a comprar papeles de YPF o de Vista, que cotizan en el exterior, también no está en el libro, digamos, la empresa de Galucho, pero son papeles muy populares entre, si querés, el retail. La mayoría de la gente habla de esas acciones. Cuando ya el taxista está hablando de compro o no compro YPF, hay que vender. Esa es la señal de venta, porque ya ahí llegó a una masificación importante. Sería excelente, ¿no? Que eso pueda pasar. Que a mí me ha pasado poner los transportes públicos o a veces, viste, que... Bueno, yo a veces me confieso que me tiento cuando alguien está con el celular, ¿viste? Por ahí estás esperando en una cola o algo y te tentás y chusmeás, cosa que no se debe hacer. Con cualquier cosa. Pero bueno, y me ha pasado que mucha gente... ¿Me caes de metiche? Claro. Entre nosotros, ¿eh? Pero me ha pasado eso y ver que leen medios económicos. Bien. Y eso la verdad que me puso muy contento porque es decir, bueno, la gente se preocupa por las noticias económicas, financieras, y eso es un primer paso, ¿no? Total. Y es mucho más fácil hoy. En tu celular puedes tener una app de cualquiera leak e invertir, y de hecho sin querer estás invertido. O sea, mi mamá tiene una cuenta de Mercado Pago y está invertida en un fondo, ese fondo invierte en el mercado de capitales. Entonces, ni lo sabe, ella interpreta quizás que es como un plazo fijo, a pesar de que es totalmente diferente, porque le da una renta constante aparentemente y en realidad fluctúa con el mercado. Entonces, eso también democratizó, si querés, se usa demasiado ese término, pero vale, digamos, a los términos de lo que estamos mencionando, de que mucha más gente se familiarizó con el mercado de capitales y eso creo que es muy sano. Creo que la pandemia fue un antes y un después para eso. Las ALICs, tanto locales como del mundo, se adaptaron a esa necesidad muy online y dar ese servicio y que la gente se pueda abrir una cuenta comitente en minutos y poder invertir en cualquier parte del mundo. Ahora, si tenemos que hacer un versus entre energéticas y bancos, ¿a cuál ves menos floja de papeles? Y yo creo que las energéticas tienen fundamentals mucho más sólidos. A mí me encantan, digamos. Yo soy más analógico, entonces me gusta, digamos, la industria pesada y el hecho de saber que podés contar los barriles, digamos. No digo que en los bancos no, pero es distinto, digamos, la operatoria y la dinámica de los bancos, que de hecho con este nuevo gobierno cambiaron completamente su modelo de negocio, porque cambiaron las reglas de juego. Yo creo que en sectores más industriales o en este caso energéticos, es más raro. De hecho, es una política casi de Estado. Vaca muerta, una de las pocas que tiene la Argentina desde el 2012, cuando se estatizó YPF, hasta el día de hoy, la política de todos los gobiernos fue, bueno, sigamos apoyando este sector que se puede transformar en un nuevo tractor para las exportaciones argentinas y sacarle un poco de peso al campo, que fue siempre el protagonista, yo creo, histórico, desde que tengo uso de razón por lo menos, pero podemos ir 100 años para atrás y creo que siempre el campo fue el único gran generador de dólares. Bueno, como desde la generación del 80, más o menos. Por ahí. Es la historia de Argentina. Incluso me voy más para atrás todavía, cuando, en mi opinión, el padre de la economía argentina, que es Juan Manuel Belgrano, que agarró, por ejemplo, y tiraba ya en el año previo al 1810, ya tiraba comunicados de no vendamos cuero, vendamos zapatos. Por ejemplo, ya fíjate lo que era el concepto de volvernos agroindustrial. Pero sí, es la historia de nuestro país, el campo. Total. Entonces, yo creo que eso puede cambiar radicalmente en los próximos 5 años. Va a cambiar toda la matriz productiva y social de la Argentina si se logra superar, digamos, todos los récords, que estamos cerca, digamos, superar los récords del 98 en cuanto a volúmenes de producción, pero quizás se pueden duplicar y Argentina puede pasar a tener otro complejo sojero o incluso más grande solamente con oil and gas, ni hablar si sumamos petroquímicas, minería, podemos pasar a otra escala realmente y eso va a ser muy sano también para el mercado de capitales. En esa teoría, ¿viste? Muchos dicen Argentina está cara en dólares, dicen como que bueno, con todo ese mundo que se viene de generación de dólares con energía, minería, bueno, la industria de conocimiento también, más allá del campo, Argentina le van a sobrar dólares. Le van a sobrar dólares. Entonces, Argentina va a ser un país caro en dólares, que es lo... A ver, repítanlo, porque la verdad que hoy, bueno, para todos los que nos están viendo por ahora, Play, difícil imaginar, ¿no? ¿Van a sobrar dólares? ¿Cómo es eso? Vuelvan a Argentina, hay teorías que dicen que nunca más va a ser tan barata en dólares como lo fue hace 1 o 2 años. No lo va a hacer más.
que con este ingreso de dólares por la matriz energética, minería y también industria del conocimiento, Argentina siempre va a ser un país caro en dólares. Exacto. Hay un informe que se publicó en realidad a fines del 2023 de Misión Productiva, es como un centro de pensamiento que elaboraron todas las proyecciones en cuanto al crecimiento de las exportaciones argentinas de acá al 2030, o en ese momento era desde 2021 a 2030, y el caso, por ejemplo, de oil and gas, minería, e incluso el propio sector agropecuario van a experimentar saltos muy importantes al punto tal de que las exportaciones argentinas se van a duplicar de menos de 80.000 millones de dólares a 150.000 millones de dólares. Si eso se logra, solo ocurrió 2 o 3 veces antes en la historia argentina, una en la generación del 80, donde hubo una explosión exportadora entre 1880 y 1912, 1916 aproximadamente. Fue una verdadera explosión exportadora que traccionó el PBI, e hizo que la Argentina se coloque entre las principales naciones del mundo. Después hubo algún otro momento en el siglo XX y no recuerdo si hubo tres momentos, pero este sería un nuevo momento crucial en el cual la Argentina puede duplicar en menos de una década sus exportaciones, y eso se va a traducir en una lluvia de dólares, digamos, fenomenal. Pero para eso nos conviene estar más del lado de Estados Unidos o de China. Qué complicado. Bueno, Argentina creo que juega muy bien, está de los dos lados hoy. Sí. De ningún lado, en realidad. No, estamos jugando de los dos lados. A ver, hay que ser estratega y hay que ser neutral en este sentido. China es un socio comercial muy importante. Ahora, si nos vamos al punto ideológico, a las fotos y todo, de la gestión actual, bueno, está bien, compartimos un poco más con... Somos amigos de Donald. Somos amigos de Donald, pero al mismo tiempo los chinos agarran y nos refinancian el swap antes de lo que tuviesen que hacer. La realidad, yo creo, de esto es que nosotros nos estamos llevando bien con ambos y ambos se quieren llevar bien con nosotros porque detectan un potencial, no son tontos, ¿ok? Así que... Hay un detalle que escuché por ahí, que el Estado también tiene una participación muy importante, ¿no? En estas compañías. Contanos un poco de eso. Es el gran protagonista, en realidad. Si tenemos en cuenta que a través de YPF tiene el 51% del paquete accionario de la principal empresa listada en la bolsa local, ya ahí tiene un rol clave. Pero si además consideramos todas las participaciones que tiene el Estado a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que heredó de las AFJP hace ya más de 15 años, ahí pasa a ser el gran protagonista, y de hecho es un debate que muchas veces vuelve a la palestra, que tiene que ver con en qué momento el Estado se va a deshacer de esas acciones o de qué manera puede actuar para brindarle liquidez, porque hay empresas que cotizan como Molinos, tanto Río como Agro, un 25% de su paquete, pero en realidad el 20% del paquete accionario, o sea, el grueso, el 80% de lo que cotiza, de lo que está listado en bolsa, no pertenece en realidad a accionistas minoritarios, sino que es del Estado Nacional y jamás lo negocia. Entonces, en la práctica, solo el 5% del capital de Molinos está cotizando en la bolsa. Y eso es importante también para el accionista minoritario, para saber qué niveles de liquidez tiene ese papel, porque quizás es muy fácil entrar, muy difícil salir. Claro, no digo que ocurra particularmente con Molinos Agro o Río, pero es algo que se repite en muchas empresas, incluso en los bancos. El Estado, a través del ANSES, tiene participaciones muy importantes y es algo que todavía hay que estar pendiente. Con Macri, en algún momento, en el gobierno de Mauricio Macri, se especuló con que el Estado iba a vender esas participaciones, devolverle al sector privado esas porciones. Incluso los accionistas controlantes pueden ser los que salgan a comprar para después eventualmente volver a dotar de liquidez la compañía. Claro. Pero bueno, es un tema porque hace también, de nuevo, a la primera pregunta que me hiciste sobre si está concentrado o no el mercado. Y bueno, no tiene tanta liquidez porque hay muchas empresas que, a pesar de que cotizan, en realidad se negocian muy pocos papeles por día versus cualquier otro mercado en el mundo. San Pablo, Santiago de Chile, ni hablar Estados Unidos. Sí. Bueno, la parte esa, justo cuando hablamos tanto, que mencionó recién Facu, el tema de la liquidez, tener poca liquidez es lo mismo que decir que tiene mucho riesgo. ¿Entendés? Exacto. Cuando vos tenés muy poca liquidez, tenés muy pocas operaciones en el día, eso te aumenta muchísimo más la volatilidad que puedes tener en el día a día. Por eso también la importancia, cuando Facu mencionaba y hablaba sobre Pampa Energía, papelazo está también con muy buen management, y uno de los que nosotros habíamos mencionado hace 2 lunes, cuando hablábamos del top 5 de ADRs que más nos gustaban, justamente por el mayor volumen que tenían en ADR. Claro, eso es una de las razones por qué hay que ver Abriendo Mercados todos los lunes a las 11 horas por Ahora Play. Hay que hacer un seguimiento. Queda grabado el programa. Queda grabado, no me pueden dar hay mucha gente que lo ve en vivo, pero hay mucha gente,
afortunadamente, y muchas gracias a ustedes, que lo ven después en sus casas, en sus hogares, en los gimnasios mientras están haciendo, aparatos, lo que sea, corriendo, lo están viendo, están siguiendo el programa, porque lo veo después en las reproducciones. Así que, muchísimas gracias por hacernos compañía, siempre todos los lunes, aquí en Abriendo Mercados. Ha sido un placer poder estar con vos, Facu, en este momento. ¿Cómo pueden las personas que quieren adquirir este hermoso libro que ha llevado un montón de trabajo, pero que va a ser de muy útil para aquellos que quieran invertir? Exacto, todavía, en Mercado Libre básicamente lo pueden encontrar. Okay. Pronto quizás vamos a desembarcar en las librerías tradicionales, tipo Jenny, el Ateneo, estamos ahí en negociaciones para poder llegar a las librerías, porque todo se comercializó primero a través de Twitter y hoy a través de Mercado Libre, así que ahí lo pueden conseguir. Mira, entonces la 50 de la bolsa para todos aquellos que quieran invertir con un poquito más de fundamental atrás, para que sepan todo ese árbol genealógico de todas las acciones argentinas. Así que muchísimas gracias por habernos visitado. No, un placer. Gracias por invitar.